El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se dejará de aplicar el título 42, la norma de salud pública que rechaza la entrada al país a millones de solicitantes de asilo. Fue implementada por el expresidente Donald Trump para evitar el ingreso a Estados Unidos de migrantes ante la pandemia por COVID-19 y, en caso de que pudieran entrar, expulsarlos de manera inmediata a México. ¿Cuáles serán las consecuencias de la desaparición del título 42? Acompáñenos a conversar con Brenda Estefan, analista internacional aquí en Ruta ADN 40. En el análisis, Georgina Gagiola. Un gusto poder platicar contigo en esta ocasión. Muchas gracias, Brenda, por estar aquí. Lupita, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Oye, se termina el título 42. ¿Qué implicaciones tiene esto para México y para Estados Unidos? Porque, pues, al fin de cuentas, somos los países involucrados. Así es. Bueno, el título 42 es una política que se echa a andar durante la pandemia en el gobierno de Donald Trump con el pretexto, diría yo, del tema de salud pública, pero que en realidad es una política migratoria que impide que quien llegue a territorio estadounidense buscando asilo pueda solicitar asilo. Ya no le dan la posibilidad de hacerlo, sino que en ese momento lo deportan de inmediato. O sea, rápido, en ese ¿no? momento. Entonces, eso ha hecho que decenas de miles de migrantes se queden varados del lado mexicano con la esperanza de poder volver a cruzar, intentando continuamente. A lo largo de los últimos años hemos visto cambios importantes en los patrones de los flujos migratorios. En alguna época eran estos flujos pues a escondidas, cruzando en una llanta, todo era de manera, digamos, pues sigilosa. Pero en los últimos años parte de la migración comenzó a hacerse pues con filas. El migrante llegaba a la frontera entre México y Estados Unidos y se formaba en la garita con la intención de entrar a territorio estadounidense y solicitar asilo. ¿Qué pasa con el título 42? Pues desaparece esa posibilidad y ahora, después de 3 años, reaparece. Se termina esta política que el gobierno de Biden había criticado ampliamente, pero que a la hora de intentar quitarla no lo había logrado por diferentes juicios que se le habían atravesado. Ahora están en sus marcas, ¿no? Está todo mundo ya listo. Se habla de que se va a triplicar prácticamente el número de personas que van a intentar cruzar. Y esto del título 42, la cancelación, no significa que se van a abrir las puertas y que todos van a ser bienvenidos. No, de ninguna manera. Me parece, por el contrario, que el gobierno estadounidense va a poner más candados para evitar que estos flujos que se espera en los siguientes días pues logren cruzar a territorio estadounidense. De entrada, pues ya vimos el anuncio de que se envían 1.500 efectivos militares a la frontera estadounidense con México. Esto se suma a los 2.500 miembros de la Guardia Nacional que ya están ahí, es decir, serán 4.000 en total. Esto de manera disuasiva seguramente de la mano de las labores de la patrulla fronteriza. Y se espera, de acuerdo a diferentes estudios, que en los próximos días los flujos sean entre 10.000 y 13.000 personas por día intentando cruzar Estados Unidos. Es una barbaridad de personas. ¿Crees que esto desate una crisis con este programa que se dio a conocer al principio del sexenio del presidente López Obrador, de que todo mundo podía pasar, de que todo mundo sería bienvenido? Pues lo que están buscando desde luego el gobierno de Joe Biden es evitar que esa crisis suceda, porque en Estados Unidos el tema migratorio es muy álgido políticamente. Él está lanzando su campaña para la reelección y en este momento el tema migratorio es un punto muy vulnerable dentro de su administración y es muy criticado desde el campo republicano, y entonces buscará que no se dé una crisis, a pesar de lo que ya apuntan algunos republicanos. Vimos una rueda de prensa del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, la semana pasada, donde dice que Estados Unidos ya vive en un estado de sitio por los migrantes y las fuerzas de seguridad. En realidad me parece que este discurso alarmista busca justamente pues ganar réditos del tema migratorio, algo que no es nuevo. Y en México, pues en efecto, como bien decías, Lupita, el presidente López Obrador al inicio de su mandato decía: este es un gobierno de puertas abiertas, pasen adelante, y ha ido cambiando su posición. Estos comentarios de los últimos días en el sentido de no vengan, es peligroso, me parece que son coordinados con Decía, Estados Unidos. Cuidado con los
los secuestros. En México secuestran. Recuerden el caso de San Luis Potosí, por ejemplo. Sí, buscan alertarlos. Me parece que es evitar que al ver el fin del título 42 estas personas busquen migrar, pues con este discurso tratar de minimizar ese efecto, tratar de mandar el mensaje de que en efecto la frontera de Estados Unidos no está abierta y de hecho no lo estará. Y los riesgos en efecto son reales. Ahora decías, no es una buena idea, nunca ha funcionado esto de que pongas policías. El gobernador de Texas hablaba de 15,000 personas y decía él, ¿por qué 15,000 elementos del ejército? ¿Por qué no 150,000? Sí, bueno, el gobernador de Texas, Greg Abbott, siempre está controversial, desde luego busca utilizar la coyuntura actual en beneficio de su proyecto, de su discurso pues xenófobo, de su discurso antimigrante, de que el migrante es el culpable de los males de Estados Unidos, y estos momentos siempre se utilizan en temas políticos para justificar su discurso, pero me parece que no es lo que la evidencia apunta. Lo que la evidencia apunta es que este fenómeno, que es el fenómeno migratorio, no es algo que pueda solucionarse, es algo que debe gestionarse de la mejor manera, y para eso se requiere desde luego de una colaboración bilateral. No puede Estados Unidos hacerlo solo, no puede México hacerlo solo, ni los países de origen. Se requiere una coordinación de los diferentes actores y desde luego nunca estará el problema solucionado hasta que no haya una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Ahora que mencionas esto, recordaba la conferencia que hubo, la reunión que hubo con una funcionaria de Estados Unidos donde se habla de una migración humanista. ¿Se puede aterrizar en el corto plazo este tema? Sí, en efecto estuvo la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca la semana pasada reunida con el presidente López Obrador, Elizabeth Sherwood Williams, y se llega a estos acuerdos donde México está digamos, en acuerdo con la Casa Blanca y con Estados Unidos de seguir recibiendo migrantes, sobre todo de 4 países, las 3 dictaduras de América Latina, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y el país pues con mayores niveles de pobreza, Haití. Entonces México seguirá recibiendo a las personas que sean deportadas de estos países hacia nuestro territorio, y me parece que esto es pues un punto muy importante en la relación bilateral que Washington, incluso ante actitudes medio controversiales de parte del presidente López Obrador, no ha querido romper esa relación porque el tema migratorio es fundamental y México es un actor importantísimo en esto. ¿Se puede hacer una migración humanizada? Sí, se puede. En el corto plazo me parece que no están las condiciones dadas. Se tiene que trabajar, como se ha dicho eternamente, en las causas de raíz, en las causas de origen, pero también en las instituciones y en la colaboración bilateral y el intercambio de información. ¿Cómo se le hace para tener una migración ordenada? ¿Cómo le hacemos? En algún punto se tiene que dar esto, ¿no? Porque no es posible que todo el tiempo estemos viendo un flujo con gente que está en peligro, con gente que que la detienen y que, bueno, pues vemos tragedias, en fin. ¿Por dónde empezamos? Claro, la tragedia tremenda de Ciudad Juárez, estos grupos de migrantes que de repente pareciera que aparecen abajo de un puente en la frontera entre México y Estados Unidos sin información previa. Desde luego se requiere un trabajo de compartir inteligencia. No puede ser que haya de pronto una caravana migrante que aparece sin que se conozca su origen, su formación, la cantidad de gente, su trayectoria, etcétera. México y Estados Unidos y los países de origen tienen que fortalecer el intercambio de inteligencia en materia migratoria. Tiene que haber un repositorio de información de migración. Hoy, si nosotros comparamos los números de Estados Unidos con los de México, no cuadran. No hay un repositorio binacional de información en materia migratoria que ayude a tomar mejores decisiones. Y desde luego, pues apoyarse con las ONGs y los organismos internacionales para buscar mejores prácticas en el manejo de estos flujos de personas que están hoy en un récord histórico. Muy bien. Brenda, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupita, por la invitación. De verdad, un gusto estar en tu programa. Gracias, qué amable. Y nosotros vamos a un recorrido por las redes sociales.
Georgina, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, muchas gracias. Qué gusto. Oye, pues, ¿cómo ves esta situación? Se termina el título 42, pero esto no significa que van a recibir a todo mundo y que todo mundo puede entrar, pero ya está pues la gente más que dispuesta para tratar de cruzar a los Estados Unidos. Yo creo que es la primera vez que tenemos una situación tan grave en México, de tantos migrantes en territorio mexicano y sin tantas soluciones del otro lado. La verdad es que los migrantes están en México, ya no en Estados Unidos. Ahora, el título 42, pues fue, como decía nuestra entrevistada, más bien un pretexto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? También como un pretexto, pero lo que me preocupa es que, bueno, como tú sabes, el próximo año habrá elecciones en Estados Unidos y todo este año, de lo que queda de este año, pues empiezan las campañas y sea quien sea, republicano o demócrata, siempre la migración es un tema que cada vez cobra más importancia en la campaña y en la decisión de sus electores para presidente. Ahora, en Estados Unidos mucho se dijo, vamos a tratar de arreglar este tema de la migración, pero no ha pasado nada. O sea, pasaron los años, eso sí, pero no se ha hecho algo diferente, ¿no? Para que no siga este tema de la migración como lo hemos visto hasta este momento. No, todo lo contrario. Yo creo que hoy hay muchísima más migración en general en el mundo, pero en México no habíamos tenido esta cantidad de gente en el territorio, tal vez porque no se quedaban aquí y lograban de alguna manera pasarse, pero como ahora ya no se pueden pasar tan fácilmente, pues incluso deciden quedarse a vivir en México y buscar asilo en México primero. En el gobierno de Donald Trump se deportó a muchísima gente, pero estaba revisando algunas cifras y con Biden se deportaron más personas, se deportó a más personas. Y también en el gobierno de Obama, es decir, siempre es algo que se mantiene, ¿no? Lo que pasa con los republicanos es que tienen estas políticas o estos discursos más agresivos, como levantar un muro, como mandar al ejército a la frontera, mandar a la Guardia Nacional, etcétera. Por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ¿no? Que firma una carta que es completamente ilegal, haciendo una orden ejecutiva diciendo que va a declarar también a los migrantes, que los expulsa y los manda en camiones a Washington, etcétera, ¿no? Entonces, agresivo el tema, va a ser muy, muy agresivo. Y bueno, lo importante, Lupita, es que van a estar aquí y hay una crisis humanitaria que a todos nos consta y que la vemos todos los días en las calles. ¿Qué podemos hacer en México? Pues mira, Lupita, yo ya tiré la toalla, la verdad, y yo recurriría, si yo estuviera en el gobierno, recurriría a un organismo internacional para pedir ayuda, que tienen además muchísima experiencia en zonas de guerra, por ejemplo, como es el ACNUR, ¿no? Y pediría que nos ayudaran a construir campamentos, porque la gente no puede seguir en la calle, una infraestructura que les permita vivir pues dignamente en lo que se resuelve su situación migratoria. Y la verdad es que si México pues los deja pasar por el territorio, pues una vez que ya les dé papeles, porque la gente no puede seguir viviendo en la calle, y además que es por la seguridad de todos. Muy bien, Georgina, como siempre, un gusto. Gracias a ti, que estés muy bien. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.